Chile 0, Ecuador 0. Tablas, empate y bueno, Ecuador cada vez más cerca del objetivo, más cerca del Mundial 2026. Y que por cierto, con ese gol anulado a Ener Valencia, yo diría que por 2 o 3 centímetros, o sea, muy poco, hubiera ya sido... Creo que a Ecuador le hubiera faltado solo un punto para ya estar matemáticamente en el Mundial 2026. Sebastián Becachese sorprendía a absolutamente todos con ese 11 inicial, con la inclusión del joven Darwin Guagua. Las redes sociales ardieron. De hecho, lo vamos a comentar, vamos a hacer algún vídeo en específico tocando este tema de lo de Darwin Guagua. Un chico de 17 años que, por cierto, bueno, todavía queda bastante para que cumpla los 18. Y no solo eso, sino que venía como sparring o como invitado y que no tiene ni un solo partido en Liga Pro, ni en el fútbol profesional. Es decir, debutó antes en la selección mayor que en el fútbol profesional. De resto, el 11 lo esperado: Galíndez, la vuelta de Piero Hincapié después de cumplir el partido de sanción, con William Pacho al lado, Joel Ordóñez de lateral derecho, por izquierda Pervis Estupiñán, y luego en el medio campo ese ya súper habitual Alan Franco, Moisés Caicedo, y un poquito más adelantado con más libertad Pedro Vite, y arriba Gonzalo Plata por derecha, por izquierda el joven Darwin Guagua, que nadie esperaba que iba a estar, y de punta Ener Valencia. Vamos a repasar también lo que es la alineación que puso Chile. Aquí la tenemos en pantalla, con Cortés, Suazo, Díaz, Maripán, Loyola, Vidal, Echeverría, Pizarro, Valdés, Eduardo Vargas y Osorio. Revisando estadísticas, goles esperados 0.68 para Chile, 0.71 Ecuador, 60% de posesión para Chile, 40% para Ecuador, más remates de Chile, 16-7, remates a puerta 2-2, aquí igualado, corners igual, pases también tuvo más la selección chilena, tarjetas amarillas 1-2, y bueno, aquí algunas estadísticas más, digamos, avanzadas. En mi opinión, la selección chilena fue bastante superior, al menos en el primer tiempo. Creo que tuvieron, pues eso, más tenencia de pelota. Estos chicos, Moy, Vite y luego también Franco, pues prácticamente no tuvieron oportunidad de pues dar pases, de dar fluidez al juego, porque era más bien la selección chilena la que había salido mejor al encuentro. Chile pues se iba acercando a la portería de Ecuador, de Hernán Galíndez. Algunas con más peligro, otras con menos. Tampoco diría que fue como un avasallamiento en plan de todo el rato Chile ahí atacando. Sí hubo algunos tramos en que sí, pero yo creo que ya luego lo que viene a ser el segundo tiempo, vimos a Ecuador con algo de mejoría, con un poquito más de calma, saliendo mejor desde atrás, Moisés Caicedo teniendo más galones en el centro del campo. Creo que Chile también físicamente bajó pues las pulsaciones, el rendimiento con el paso de los minutos. Creo que se desgastaron mucho al principio. Y bueno, una pena lo del... Aquí lo pone aquí lo atri con estos puntos suspensivos, porque era el gol de Superman de la Cabra, Ener Valencia, pero que lamentablemente, pues... Bueno, habría sido espectacular ese gol de Ener Valencia. El jugador más seguro del partido fue Hincapié. Luego también el Pedro Vite fue el pulmón, el reloj y el jugador con mayor conectividad. Me gustó bastante Pedro Vite, aunque debo reconocer que creo que ha habido otros partidos en los que ha estado mejor. Igualmente aquí vemos pases precisos, 43 de 51, 84% eficacia de pases, 64 toques, 1 de 1 en balones largos y 4 de 7 duelos desde el suelo, 2 despejes para Pedro Vite. Y luego el jugador que más kilómetros recorrió en el campo fue Alan Franco con 10.6. Sabemos lo que te da Franco, que bueno, puede tener un mejor día, un peor día, puede venir con mejor o peor ritmo en sus clubes, pero se va a vaciar y lo va a dar absolutamente todo siempre que se pone la camiseta de la Tri, y lo ha vuelto a demostrar siendo el jugador que más kilómetros recorrió, estuvo corriendo absolutamente durante todo el partido. Bueno, sobre Darwin Guagua, creo que para mí no lo hizo del todo mal. Tiró algunos desmarques de ruptura a la espalda de Loyola,
que ahí intentaba Moisés Caicedo, Pedro Vite meterle pases filtrados. Luego dio un buen balón para Ener Valencia. Y tácticamente estuvo bastante bien ordenado, ayudando a Pervis Estupiñán, ayudando al medio campo. Es cierto que físicamente se nota que es un niño y que quizá, pues sí, estoy de acuerdo en que haya sido irresponsabilidad de Sebastián Becachese el poner a un sparring, un invitado, porque sobre todo a mí lo que no me gusta es que en cuanto al grupo, bueno, estás demostrando que no confías mucho en John Mercado, no confías tanto en tampoco Janer Corozo, aunque sí, luego entró en el segundo tiempo. No sé qué pasa con Cheche Arroyo. Y luego, peor aún, John Yeboah. Un John Yeboah que decía lo siguiente: no estoy lesionado para los que me preguntan. Porque era raro que no estuviera en la convocatoria. Y aquí lo puso en una historia de Instagram. Un punto más, sigamos así. Ahora toca volver al equipo y trabajar. No estoy lesionado para los que preguntan. O sea, para mí estás dejando en claro pues que no te gusta John Yeboah, que no cuentas con él, que prefieres poner a un chico de 17 años que no ha jugado en profesional, que no tiene la culpa el chico, que para mí, como digo, creo que estoy leyendo cosas poco realistas, diciendo como que jugó fatal o que que no sé qué. O sea, no digo que hiciera un partidazo, pero no estuvo mal, para ser honestos. Y que no tiene la culpa. O sea, que le vayan a mandar en un partido de eliminatorias tan importante encima de visita en Chile. Pero que no ponga un jugador como John Yeboah, que ya tiene su experiencia, creo que dice bastante. Creo que a Becachese no le convence John Yeboah. Y ojo, porque cuando Alan Minda se recupere, que sabemos que es el titular en esa banda izquierda, yo no descartaría que John Yeboah a lo mejor ni siquiera vaya a ir convocado, como es el caso de Jeremy Sarmiento. Bueno, entonces el primer tiempo, Plata sí que intentó alguna que otra jugada, pero siendo honestos, Pervis Estupiñán no estuvo demasiado profundo. Hincapié, Pacho y Ordóñez junto con Galíndez, vi demasiada precipitación y nerviosismo, es decir, sacando el balón desde atrás, pues con muy poca fluidez, con precipitaciones, y sobre todo Galíndez entonces buscando muchos balones en largo. Entonces ahí Osorio y Eduardo Vargas Valdés hicieron bastante daño, para ser honesto, el primer tiempo a la defensa ecuatoriana. Ya luego creo que con el paso de los minutos Chile fue bajando, ya fueron perdiendo fuelle y fuerza, y Ecuador fue cada vez encontrándose mejor en el partido. De hecho, yo creo que Ecuador acabó mejor el partido y que si hubiera durado un poco más, 10 minutos más, creo que Ecuador podría haberlo ganado, porque físicamente vi a la selección ecuatoriana bastante entera. Ener Valencia incombustible, partidazo, creo que lo da todo, o sea, es una maravilla. Moy defensivamente un espectáculo. Creo que en ataque quizá no estuvo tan lúcido como otros días. Y bueno, decir que luego en el segundo tiempo entró Janer Corozo por Darwin Guagua. Pudo haber marcado una definición pésima, aunque siendo honesto, para mí no lo hizo mejor que Darwin Guagua. O sea, yo creo que sí es verdad que Guagua tuvo 60 minutos, tuvo una hora, y Corozo media hora, o sea, tuvo el doble de tiempo, pero tampoco es que marcara tanto diferencia Corozo, que además entró cuando ya la selección chilena estaba bastante cansada. Que Corozo es un jugador un poco más alocado, más vertical, más de no pensársela, más de ir al ataque con esa velocidad que le caracteriza. Y Darwin Guagua lo vimos que es un jugador un poco más ordenado tácticamente, más comedido, más pausado. Y bueno, ya luego la entrada de Félix Torres, que tampoco hay mucho que agregar. Me sorprende que no se hiciera más cambios, o sea, que no entrara Kendry Páez, nada, porque yo creo que podría haber entrado algunos minutos, o Jackson Méndez para dar un poco más de descanso al medio campo, o Cheche Arroyo. O sea, me sorprendió un poco, pero bueno. En cualquier caso, punto importante para Ecuador, que con este resultado pues vemos cómo se encuentra la tabla. Ecuador está con 23 puntos, Uruguay con 21, Brasil 21, Paraguay 21, Colombia 20, Venezuela 15, Bolivia 14, Perú 10 y Chile con 10, que casi está medio despidiéndose del Mundial. ¿Qué les ha parecido el partido? Pueden ponerlo en los comentarios y
y eso, un resultado muy bueno, 4 puntos de 6 en esta doble fecha FIFA.